deseo se encuentren bien. Vamos a dar inicio con la clase del día de hoy. Sí, espero que ya estén realizando sus grupos, ¿verdad? Porque a partir de la otra semana, pues yo les voy a colocar cuál es la tarea que deben de realizar o las tareas que van a realizar en grupo, ¿verdad? Que son varias, ¿sí? Entonces vamos a continuar con el tema que teníamos el día de ayer. Perdonen, otro paréntesis. Esos grupos yo voy a habilitar una hoja electrónica y les voy a mandar el link para que ustedes puedan ir subiendo ahí los integrantes de su grupo, ¿sí? Bueno, vamos a continuar entonces, hoy sí, ya de lleno con la clase del día de hoy, en donde nos quedamos el día de ayer viendo básicamente algunos datos de lo que ha sido en este caso la climatología, la meteorología, ¿verdad? Que definitivamente que no fue así desde el inicio, sino que ha ido evolucionando, ¿verdad? A José de Acosta pues se le considera como el precursor de la climatología moderna, ¿verdad? Ya les mencionaba yo ayer que él básicamente daba, por decirlo así, no soporte, sino que él, todos los escritos que había hecho, en este caso Aristóteles, ¿verdad? Pues él los admitía como tal, ¿verdad? Él decía que era básicamente, ¿verdad? Cosas muy ciertas las que él había, en este caso, escrito, ¿verdad? Entonces vean ustedes desde siglos antes de Cristo, a través de lo que es la palabra, esos conocimientos habían sido transmitidos, ¿verdad? No habían escritos como tal. Entonces ya José de Acosta, pues básicamente es considerado como ese precursor de la climatología moderna, más o menos 1500 a 1600, un siglo más o menos, en donde se recuerdan ustedes de que todavía habían escritos que se encontraban por ahí, no fue hasta más o menos en 1600 en adelante donde ya, bueno, lo que son los mapas de Colón y algunos escritos de Colón, pues ya marcaban en este caso los apuntes de lo que corresponde a climatología y a meteorología, ¿verdad? La meteorología moderna, de lo que es la parte de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Beharness, él lo que hizo fue establecer una red de estaciones meteorológicas, ¿verdad? Y ellos pues daban informes detallados, más que todo relacionado con las nubes, a pesar de que ya se tenía conocimiento en este caso, ¿verdad? De lo que era la veleta, porque recuérdense que en el siglo primero, en el siglo primero, donde estaba la imagen de lo que era la Torre de los Vientos, ya se tenían algunos aparatos, ¿verdad? Con los cuales pues se podían no registrar, sino que ellos marcaban en este caso cuáles eran las características de los factores climáticos, ¿verdad? Ya se pudo estudiar en este caso con esas estaciones cómo iban evolucionando los sistemas frontales, ¿verdad? Los frentes de lo que es la concepción de cada uno de ellos hasta la disolución, ¿verdad? Entonces, eso ya era un gran avance, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya se realizaban en este caso, ¿verdad? Algunas predicciones en lo que es las latitudes superiores, ¿verdad? Todo lo que corresponde tanto a nivel de hemisferio norte como hemisferio sur, todo lo que es la formación de esos frentes, ¿verdad?
Y aquí tenemos más aportes, ¿verdad? En 1920 se realizaron, en este caso, algunos sondeos, pero que fueron hechos a través de la utilización de globos aerostáticos, ¿verdad? Y con relación a eso, pues lo que se pretendía era ver ese comportamiento de las capas superiores de la atmósfera, ¿verdad? ¿Qué relación tenían las superiores con las inferiores, ¿verdad? En 1922, Richardson, ¿verdad? Él manifestó en este caso la posibilidad de ya realizar esos cálculos matemáticos para predecir, ¿sí? Para predecir, utilizando leyes físicas también, ¿verdad? Si ustedes se recuerdan, han habido otros personajes que han realizado en este caso la compilación de documentos, pero Richardson lo que hizo fue utilizar o atreverse ya a predecir el tiempo, ¿verdad? Luego, en esta época, pues no fue posible por completo poder predecir el tiempo, pero fue un avance para lo que es, en este caso, el nacimiento de esos modelos de predicción. Pero vean ustedes, ya hasta 1922, ¿verdad? En donde pues fue lo que sentó la base en este caso para que surgieran esos pronósticos, ¿verdad? Y de ahí en adelante, pues se vino en este caso, ¿verdad? Eh, Todo lo que son los sistemas de lo que era en este caso las calculadoras, las computadoras, y de ahí vinieron los satélites, los drones, etcétera, ¿verdad? Luego en 1730, Rumer estudió las relaciones entre los cultivos y la temperatura, ¿sí? 1730. En 1919, Garner y Allard estudiaron lo que era el fotoperiodismo y termoperiodismo, la relación que hay en este caso de la luz y de la temperatura con respecto al crecimiento de las plantas. Entonces, es prácticamente un ensayo parecido a lo que Gardner y Allard hicieron, lo que ustedes van a realizar en el laboratorio, ¿verdad? Solo que allá van a utilizar ustedes diferentes, en este caso, tonalidades de, si es que lo van a hacer, ¿verdad? Tonalidades de lo que son plásticos, nylons o papel celofán, ¿verdad? Para ver cuál es ese comportamiento, ¿verdad? Lisonjo, pues él estudió lo que era la fenología. Sí, la fenología es cada una de esas fases de los cultivos, ¿verdad? De lo que es, en este caso, el surgimiento, el crecimiento de las yemas, hasta lo que es todo el proceso, ¿verdad? Hasta que básicamente van creciendo y hasta lo que es prácticamente la floración, todo el proceso, ¿verdad? El desarrollo vegetativo, todo el desarrollo y el crecimiento del cultivo. Él fue el que postuló entonces la teoría de esa fenología, se llama, ¿sí? Luego, en 1949, Álvaro Wendt desarrolló lo que es el famoso fitotrón, ¿sí? De repente ustedes le hayan algún parecido. Un fitotrón es una máquina parecida. Hay de diferentes formas, unas son horizontales, estas son verticales, que fueron las que al inicio surgieron y que son parecidas a las cámaras de esas de agua que hay en las tiendas, ¿verdad? En una cámara de esas que hay en las tiendas, pues lo que se maneja es la temperatura, muy parecido a esto, ¿verdad? Aquí lo que se manejaba o lo que se maneja en esos fitotrones son la temperatura, la humedad, ¿verdad? La luz también, porque no están, o algunas están expuestas a diferentes tonalidades de luz. Entonces, eso es un fitotrón que fue inventado por Gwen, ¿verdad? Luego ya en los años 50, ya más cercano a nosotros, ¿verdad? Se hicieron estudios relacionados con fisiología de las plantas, en donde se utilizaron radioisótopos, ¿verdad? Ya
utilizamos otro tipo de tecnología y alguno de los objetivos era obtener cultivos de alto rendimiento, ricos en proteínas, mejorar en este caso, ¿verdad? Las condiciones de cada uno de esos cultivos para producir variedades resistentes a enfermedades o que fueran de muy alto rendimiento, que tuvieran una buena eficiencia con respecto al agua, a los fertilizantes, con respecto a las plagas también, ¿verdad? Entonces, que fueran materiales mejores en todos los sentidos, ¿sí? Luego ya viene lo que es aunado a otras ciencias, ¿verdad? A otras herramientas, lo que es la utilización de lo que son las computadoras, los sensores remotos, ¿verdad? En donde pues se puede ver que también a finales del siglo pasado, ¿verdad? Empezamos a utilizar lo que eran los famosos sistemas de información geográfica, ¿verdad? Que con eso pues ya es un avance muy grande el que se tuvo, ¿verdad? Ya lo que era el ARGIS, el QGIS, bueno, ustedes todavía no habían nacido, supongo yo, pero anteriormente las computadoras no traían, por decirles así, un Office como tal, habían programas que habían que instalárselos, ¿verdad? El famoso QPro y más programas que definitivamente quedaron atrás, ¿verdad? Por la nueva tecnología. Y luego los famosos satélites, ¿verdad? Entonces se cree que para el 2025, que ya casi estamos llegando, se tiene en este caso el satélite del Landsat 9, ¿verdad? Vean ustedes cómo hemos ido avanzando desde 1970, ¿verdad? 72 más o menos, de los años 70 para el 2020, cuáles han sido esos avances, ¿verdad? Ahora, por supuesto, estamos, por decirlo así, inundados, bueno, no inundados, tenemos muchos, en este caso, satélites, ¿verdad? Por parte de las potencias, ¿verdad? Ellos mantienen sus propios satélites. Entonces, hemos ido avanzando desde lo que es el barómetro al Internet, ¿verdad? La era del Blue en este caso, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Era la comunicación por radio Blue que se tenía y en el cual pues se hacía en este caso la transmisión, no eran boletines, sino que eran documentos de cómo era el comportamiento de algunas variables climáticas, por ejemplo, la temperatura, el viento, la precipitación, ¿verdad? Luego viene lo que es la revolución electrónica, ¿verdad? En donde regularmente en los años de 1981 habían barcos que eran muy avanzados y que tenían sistemas electrónicos integrados, ¿verdad? Tenían ya, empezaban a verse lo que era la tecnología de los microchips, en donde tenían anemómetros, veletas, y en los cuales calculaban una serie de parámetros que eran de mucha utilidad. Luego viene el Waterfax, que en este caso era un aparato como parecido a un fax, ¿verdad? En el cual este permitía la recepción de mapas meteorológicos, sinópticos, ¿verdad? Que pues facilitaban en este caso lo que era la compartición de los programas o de la información climática que existía en otros países a través del fax, ¿verdad? Luego la navegación por satélite, pues fue básicamente lo que liberó a los navegantes en este caso y que ya se tenían cálculos de posición en este caso, de estaciones, de todo lo referente a lo que era la información climática. Luego viene la era del water routing, que significa básicamente es un deporte, si ustedes estarán de repente más enterados que yo, es el velero de regatas, ¿verdad? Que definitivamente constaban de programas informáticos que lo que hacían era tener una
alta navegación, ¿verdad? Una navegación de alta competición, ¿verdad? Y así es como en este caso ha evolucionado, ¿verdad? Lo que es la meteorología. En síntesis, la producción agropecuaria está controlada por lo que es ese potencial genético, las prácticas agronómicas y las condiciones climáticas. Entonces, no solamente podemos decir, bueno, es el material genético, sino que también todo el manejo que nosotros le demos a través de esas prácticas agronómicas y sobre todo el clima, ¿verdad? Básicamente son estos los factores que constituyen en este caso el funcionamiento de lo que es la producción agrícola, ¿verdad? Lo que es el potencial genético, las prácticas agronómicas y las condiciones climáticas, ¿verdad? Cabe señalar que hay que empezar a entender el clima como un recurso utilizable en lugar de considerarla en este caso como una variable incontrolable, ¿verdad? Muchas veces decimos, ay, es que va a llover, guardémonos, ya no vamos a trabajar, etcétera. Hay que considerarla en este caso como una variable que puede ser manejada, ¿sí? Bueno, va a llover, perfecto. Yo lo que puedo hacer es realizar un sistema de captación de agua. Eso me va a permitir a mí poder almacenar agua, tener agua, no solo verlo como en este caso algo negativo, ¿verdad? Sabemos de que hay déficit hídrico en muchas áreas y que lo que corresponde básicamente al ciclo hidrológico, pues es lo que permite en esas áreas tener disponibilidad de aunque sea un poco, ¿verdad? Entonces hay que trabajar las variables como manejables, ¿verdad? Porque todo es manejable, al igual que el viento. De repente en algunos lugares se generan vientos de mucha velocidad y lo que se puede hacer es construir de repente alguna estructura o alguna estructura artificial, ¿verdad? Entonces hay que tratar la manera de poder manejar, ¿verdad? Hacerlo más que todo un recurso utilizable. ¿Cuál es la importancia de la climatología en la producción agropecuaria? Pues definitivamente que proporcionar en este caso, ¿verdad? Las mejores condiciones para lo que es no solamente la producción agrícola, sino la producción pecuaria. Si nosotros tenemos el conocimiento de lo que es en sí la climatología, la meteorología, nosotros podemos trabajar con esas variables, ¿sí? ¿Cuál es la relación entre la agricultura y la climatología? Pues indudablemente es una relación muy grande porque yo tengo que tener conocimiento de primero las características de los cultivos para saber si son adaptables a determinadas condiciones, a determinados factores climáticos, etcétera, ¿verdad? Esa es la relación que existe entre la agricultura y la climatología. El tener el conocimiento de lo que significa el clima, el tiempo climático, que no es lo mismo, me va a permitir a mí poder tener un mejor desarrollo, en este caso, de determinada producción, ¿verdad? Si yo no conozco los factores climáticos que pueden afectar el área en donde yo tengo mis cultivos, pues entonces muy probablemente yo voy a tener en este caso cultivos que no van a estar bien desarrollados, ¿sí? Cultivos que de repente va a haber un déficit hídrico o va a haber un exceso de lo que es el agua. Entonces, si yo no conozco bien, ¿sí? Usted dijo que clima y tiempo climático no era lo mismo. Sí, ¿Cuál no es es lo la mismo. No es lo mismo clima y tiempo climático, no es lo mismo, ¿sí? Hay más adelante la explicación de eso, pero se los voy a decir de una vez. Yo creo que en esta presentación está. Cuando ustedes, por ejemplo, ven las noticias de la mañana, tarde o noche, ustedes regularmente ven que sale la chica del clima que todos esperan muchas veces, ¿verdad?
Y lo que ella dice, ahora ya lo han cambiado. Dice, vamos a dar el reporte del clima, ¿sí? Y eso está mal dicho. Clima no es lo mismo que tiempo climático. En realidad lo que ella da son los datos, en este caso, de ese tiempo climático. Porque cuando nosotros hablamos de clima, estamos hablando de que hay variaciones de los factores climáticos, pero en un tiempo promedio de más o menos 20 a 30 años mínimo, ¿sí? Entonces yo puedo decir, bueno, el clima, qué sé yo, de Quetzaltenango, se le dice clima porque hay observaciones que datan o hay registros de más o menos 30 años que me dicen ahí, bueno, temperaturas bajas, ¿sí? Hay variaciones en ese clima, por supuesto, eso es el tiempo climático. ¿Sí? Entonces ustedes van a ver, tiempo climático está relacionado o está asociado básicamente a las condiciones existentes en el momento. Entonces, ¿qué es lo que ella dice? El tiempo climático o el tiempo atmosférico. ¿Por qué? Porque ese tiempo atmosférico cambia. Si, por ejemplo, él me dicen el tiempo atmosférico o el tiempo climático de hoy es nublado, ¿sí? Pero a la tarde ya cambió. Entonces, eso no es el clima, porque el clima ya está definido por las variables climáticas y son esos registros que me permiten decir a mí, bueno, el clima de Zacapa es un clima seco, por decirlo así. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia, no es lo mismo. ¿Sí? ¿Está claro ahí? Gracias, ingeniero. Bueno, sigamos entonces. Aquí tenemos algunos, en este caso, documentos que ustedes van a poder revisar, ¿verdad? A través de los links relacionados con lo que es cambio, con lo que es tiempo, ¿verdad? Con lo que es la meteorología, etcétera, ¿verdad? Un poco de apoyo para lo que ya vimos. Ahora bien, una breve reseña histórica a nivel nacional, ¿sí? De cuáles han sido, en este caso, los proyectos que se han trabajado cuando hablamos de meteorología. Recuérdense que la meteorología está muy relacionada con lo que es la hidrología, está relacionado con lo que es la agricultura y se han realizado una serie de proyectos. Entonces, desde los años 60, que las Naciones Unidas pues desarrollaron un proyecto a través de PNUD, ¿verdad? En donde se crea el Comité Regional de Recursos Hidráulicos. ¿Por qué viene a colación esto? Porque cuando hablamos de recursos hidráulicos estamos hablando también de lo que son recursos hídricos. Y los recursos hídricos están relacionados con lo que es el ciclo hidrológico. Y el ciclo hidrológico está relacionado con lo que son los factores climáticos. Entonces, es un círculo que nosotros debemos manejar, ¿verdad? En 1966 se creó en este caso el Comité Coordinador de Hidrología y Meteorología. Todavía no existía en este caso el INSIBUM. El INSIBUM nace en 1976 más o menos. Pero este Comité Coordinador de Hidrología y Meteorología estaba integrado por el MISIBI, que anteriormente no se llamaba así, ¿verdad? Estaba integrado por el Instituto Geográfico Nacional, el Ministerio de Agricultura, el Observatorio Nacional y el INTE. Esas eran las instituciones que conformaban ese comité. Cada uno de ellos pues se dedicaba a diferentes cosas. Por ejemplo, lo que hacía el Instituto Geográfico Nacional, que hoy hace la parte cartográfica, es el que nos vende los mapas y todo, ¿verdad? En aquel tiempo pues se dedicaba al estudio de lo que eran los lagos y las aguas subterráneas, ¿sí? El Observatorio Nacional se ocupaba de lo que era la metodología, ¿sí? El INDE, él siempre ha estado ocupado en este caso, ¿verdad? De todo lo que corresponde a la red hidrológica nacional. Entonces,
se tenía en este caso a cada una de esas instituciones que conformaba el comité realizando una actividad diferente, ¿verdad? Hasta que en 1976 nace lo que es el INSIBUM, ¿sí? El INSIBUME es una serie de siglas, ¿verdad? En algunos exámenes, pues yo los coloco porque muchas veces se llega a cursos más avanzados o al final del curso les digo yo, miren qué es el INSIBUME, a veces lo oyen por la televisión, por la radio y no saben qué es el INSIBUME, ¿verdad? Entonces es el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, ¿verdad? Entonces, este ya se ocupó de todos los campos que están aquí. Y a pesar de que, por ejemplo, el INDE sigue trabajando toda la parte de hidrología, ahora el IGN, el Instituto Geográfico Nacional, se dedica a la cartografía, pero el INSIBUME ahora es ese ente rector, ¿verdad? En el cual está prácticamente basado toda la parte de lo que es la predicción que se realiza, ¿verdad? Luego se creó también lo que es la DIRIA y Empagua, ¿verdad? DIRIA es la Dirección de Riego y Avenamiento, que estaba relacionado con los recursos hídricos también, y Empagua también en lo que corresponde a la distribución como tal. Entonces, todos ellos estaban trabajando, por decirlo así, por un buen manejo, más que todo de lo que son los recursos hídricos, ¿verdad? Vean ustedes que en el año más o menos de los 80 se llegó a contar con aproximadamente 200 estaciones hidrológicas y más de 400 estaciones meteorológicas. Esto es a nivel, por decirlo así, de ministerio, de gobierno prácticamente en los años 80. Hoy esa cantidad disminuyó considerablemente porque recuérdense que las estaciones meteorológicas, si ustedes ya no, si no han empezado el laboratorio, son estructuras que tienen instrumentos que llaman mucho la atención. Entonces, por ejemplo, se tiene un heliógrafo que es esa famosa esfera de cristal, ¿verdad? Transparente, que yo no sé ni para qué se la llevan, ¿verdad? Se la roban y que esa es una que genera curiosidad, ¿verdad? Ahí están los geotermómetros, o sea, los termómetros del suelo que también se lo llevan, o sea, han desaparecido esas estaciones con el hecho de que se han llevado, en este caso, los instrumentos. Es diferente una estación hidrológica a una meteorológica. Una estación meteorológica lo que tiene es básicamente, ¿verdad? Aparatos para medir caudales, ¿sí? Entonces, esa es para lo que es relacionado a hidrología. Mientras que una estación meteorológica, ya van a ver ustedes, si es que se los dan, espero yo que sí, hay de diferentes niveles, una estación A, B, C y D, una estación A que es como la que nosotros teníamos en la facultad, en el SEDA, que era una estación tipo A, que es la estación más completa, que mide por lo menos 7 factores climáticos. Por ejemplo, la temperatura, la presión, la humedad, la temperatura del suelo, el viento, la velocidad, la dirección, etcétera. Entonces, es una estación tipo A porque es la más completa. Por ahí creo yo que tengo una foto donde les voy a mostrar qué es lo que hay ahora en la estación, ¿verdad? Entonces, derivado de todos esos problemas, el número de estaciones disminuyó considerablemente, a tal punto de que si se tenían, por ejemplo, 400 estaciones meteorológicas, si mucho habrán, tal vez me estoy excediendo, unas, qué sé yo, 75, si es que hay muchas, ¿verdad? Todas las demás desaparecieron y las hidrológicas no digamos, ¿verdad? Además de que también ha habido tecnología en la cual
pues las estaciones meteorológicas convencionales pues han ido desapareciendo. Ya trabajamos con estaciones automatizadas en donde ya no necesitamos tener, por ejemplo, un evaporímetro, un geotermómetro, la famosa casita que le dicen, ¿verdad? Que es un, ay, se me olvidó el nombre ustedes, pero se los voy a tener, se me olvidó la casita de, ay, donde están los geotermómetros, donde está también, mm, se me olvidó el nombre ahorita. Bueno, también tenemos lo que son los pluviógrafos, entonces ya nos permite a nosotros esa estación automatizada no tener en físico todos esos instrumentos, sino que están con sensores, ¿verdad? Entonces es más fácil, pero aún así es más caro tenerlas, ¿verdad? Luego, en 1992, se creó la Secretaría de Recursos Hidráulicos, ordenaba, reglamentaba, ejecutaba proyectos hídricos y ahí desapareció entonces la Dirección de Riego y Avenamiento. Actualmente se tiene en el país menos de 50 estaciones hidrológicas y menos de 100 estaciones meteorológicas. Vean ustedes cómo ha disminuido de tener 400 a tener 100 y eso, este dato es más o menos de hace como unos 3 años. Entonces, cuando, por ejemplo, ustedes van a realizar su tesis, realizan su EPS, se les pide que tomen datos climáticos de la estación más cercana y dicen, mire, es que aquí les cuentan los comunitarios, aquí antes había una estación, pero desapareció porque se la robaron, ellos mismos no la cuidaron. Entonces, tienen que ir al lugar más cercano para conseguir esa información. Entonces, esa información es muy valiosa porque a raíz de trabajar con esos datos nosotros podemos realizar predicciones, ¿verdad? Eh, Luego, bueno, tenemos el marco legal nacional, no tengo aquí la foto de la estación, ¿verdad? Pero ya la vamos a ver. Desde el año, cómo se trabaja en lo que corresponde a un marco legal nacional. Desde el 2009 hay una política nacional de cambio climático que fue trabajada en conjunto, ¿verdad? Específicamente por el Ministerio de Ambiente. Y en el 2013, pues, se aprobó una ley marco para lo que es la reducción de la vulnerabilidad, la adaptación obligatoria ante los efectos del cambio climático, etcétera, la mitigación de gases de efecto invernadero. Entonces, eso fue en el 2013. También se tienen instrumentos jurídicos que permiten en este caso avanzar en esas acciones que se deben de tener en respuesta al cambio climático. ¿Sí? Se tiene la creación del Consejo Nacional de Cambio Climático, hay instituciones gubernamentales, está la sociedad civil, los gobiernos locales y la academia dentro de este Consejo Nacional de Cambio Climático, ¿verdad? Dentro de las instituciones gubernamentales está el MAGA, el MARNA, el MISIBI, el Ministerio de Comunicaciones, el Ministerio de Energía y Minas, etcétera, ¿verdad? Dentro de la sociedad civil que está en este Consejo Nacional, participan en este caso organizaciones indígenas, organizaciones campesinas, del gobierno local, todo lo que son las municipalidades, asociaciones nacionales de gubernamentales, ¿verdad? De lo que son recursos, que trabajan recursos naturales, el medio ambiente. Y dentro de lo que es la academia, pues estamos nosotros como universidad, aquí es San Carlos de Guatemala, y representantes de las otras universidades, ¿verdad? Entonces, estas instituciones conforman el Consejo Nacional de Cambio Climático. Aunado a eso, se tiene un apoyo que tiene, en este caso, mucha intervención, ¿sí? Que es básicamente, ¿verdad? Lo que es las interacciones que se dan, ¿verdad? En lo que es esa oficina de conjunta de lo que es ese comité de cambio climático,
También hay más instituciones que recientemente se van uniendo a ese comité, ¿verdad? Y también se tiene un aporte muy bueno, por decirlo así, de lo que es el Instituto de Cambio Climático, que más o menos en el 2004 empezó sus operaciones en Guatemala y que forma parte de las, si no es la única institución, es una de ellas en las cuales se tienen estaciones climáticas. Este Instituto de Cambio Climático trabaja en, ¿cómo se llama?, en toda la parte sur de lo que es, aquí son 38 ustedes, de lo que es en este caso el Pacífico, ¿verdad? De Guatemala, ya lo vamos a ver. Y lo bonito de esta institución es de que ustedes pueden, en este caso, yo no sé si estoy registrada aquí, vamos a ver, no, yo creo que no, no estoy registrada aquí, pero vamos a ver, aquí les voy a colocar yo. Bueno, lo bonito de esta institución es que brinda diversidad de servicios, trabaja con lo que son factores específicamente de precipitación, de humedad, etcétera, ¿verdad? Y también tiene toda la parte, ay, sí, es que me pide registrarme. Bueno, la otra, el otro día de clase se los voy a presentar. Este, tiene la red de estaciones a nivel de la costa sur y en la cual ustedes pueden descargar las bases de datos, ¿sí? Por ejemplo, alguien que viva en la costa sur y que vaya a hacer su EPS allá por Escuintla o por Santa Lucía, hay estaciones en toda esa área. Entonces uno dice, ay, bueno, estoy cerca de Concepción, por decirlo así, y lo que hace es descargar los datos, ya sea ellos tienen datos de precipitación, de humedad, de velocidad del viento, y con eso pues ya puede empezar a trabajar, ¿verdad? Según lo que necesite. Entonces tiene, en el 2019 se contaban con 38 estaciones, ¿sí? En toda la vertiente del Pacífico, pues hoy han incrementado, no mucho, pero se tienen un mayor número de estaciones, ¿verdad? Que dan variables de precipitación, temperatura, lo que yo les había mencionado, y la velocidad y dirección del viento cada 15 minutos, que con estas variables climáticas nosotros trabajamos lo que es la famosa rosa de los vientos, que ustedes la van a ver en el laboratorio, ¿sí? Y lo bonito también es que toda esa información está a disposición de un solo clic, hay que registrarse, etcétera, ¿verdad? Y ahí está. Tenemos también lo que es el INSIBUME. El INSIBUME, pues primero, si uno quiere información aquí en el Instituto de Cambio Climático más específica, pues hay que solicitarla. Tenemos en este caso el INSIBUME, pero con el INSIBUME hay que mandar una nota para que nos puedan enviar, en este caso, los datos climáticos, los registros climáticos de la estación que nosotros queramos. Por ejemplo, yo quiero una de Laboro Valle, tengo que mandar una solicitud para que me la puedan enviar. Es como que más trámite, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguien quería hablar ahí? Eso y derivado, creo yo, de la facilidad de obtener en este caso la información del ICC, pues ellos han facilitado, ¿verdad? Ya compañeros de ustedes, cuando yo he dado el laboratorio, pues les solicito que deben de tener una base de datos de una estación. Entonces ellos lo que hacen, como también hay que tener un poco de esfuerzo para generar la información, entonces lo que hacen es solicitar al INSIBUME, ¿verdad? Y ellos les mandan la información. Se puede, sí se puede, pero es un poquito más tardado, ¿verdad? Porque esa información es la que después se analiza, la temperatura, la precipitación, para lo que es en este caso el cálculo de la evapotranspiración, que lo utilizamos posteriormente, ¿sí? Y aquí está.
lo que significa el clima, ¿sí? La palabra clima con K, no es que esté mal escrito, en este caso significa inclinación. Y el clima, pues es derivado en este caso, ¿verdad? O surge a raíz de lo que es la inclinación de la Tierra, ¿verdad? ¿Alguien sabe cuánto es la inclinación en grados que tiene la Tierra? ¿No? Bueno, 23.5 grados, ¿verdad? Les voy a colocar aquí. La Tierra, pues no es una esfera, pero que no está en este caso, ¿verdad? Vamos a ver qué quería descargarles yo aquí. Mm, Ay, se me fue para mostrarles la forma de la Tierra. Ah, ya. Eh, Aquí pueden ver ustedes, la Tierra pues no es una esfera que esté en este caso, ay Dios mío, bueno, que esté en este caso, ¿verdad? Con girando o que tenga esa forma y que esté colocada de manera, por decirlo así, vertical, sino que tiene una pequeña inclinación. Y esa inclinación es de 23.5 grados. O sea, la Tierra no está así como ustedes la ven aquí, no está. La Tierra tiene una pequeña inclinación, ¿verdad? Si aquí nosotros trazásemos, por decirles así, una línea que pase por el centro, pues no va a quedar exactamente a la mitad porque tiene una pequeña inclinación. Y aquí pues podemos decir que esa inclinación son de esos 23.5 grados, ¿verdad? Ya lo tengo armado aquí mi globo para mostrárselos, pero es la idea que ustedes deben de tener, ¿verdad? Está inclinado un poco y esos son los 23.5 grados que dan origen, que esos 23.5 grados son los que dan origen en este caso a las estaciones, ¿sí? A las estaciones. Y cuando hablamos de las estaciones, pues es ahí donde se derivan la diversidad de climas que hay, ¿verdad? Entonces tenemos climas que según Köppen están divididos con base a lo que es el globo terráqueo, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos climas en la parte alta del hemisferio norte, en la parte media y luego en la parte baja del hemisferio sur, que es un clima frío, templado y un clima cálido, igual para el hemisferio norte como para el hemisferio sur. Entonces tenemos climas cálidos, templados y fríos, ¿sí? Y eso pues es derivado en este caso de lo que es la inclinación de la Tierra, ¿verdad? Eso lo vamos a ver bien a detalle cuando veamos la inclinación. Este concepto surge entonces, o el clima va a variar por la inclinación de la Tierra y eso significa que va a haber diferente cantidad de radiación, ¿sí? Es muy bonito, muy interesante el poder ver cómo es ese comportamiento del movimiento de rotación, del movimiento de traslación, que los vamos a ver, por supuesto, ¿verdad? Por esta razón, dice, existe tanta diversidad climática en el planeta, ¿sí? Entonces, la Organización Meteorológica Mundial define el clima como, vean ustedes cómo lo define, el estado medio de la atmósfera observado por un periodo de tiempo razonablemente largo, ¿sí? En todo lo que es la parte del clima, el panel intergubernamental de cambio climático, el IPCC, ha determinado, anteriormente se había determinado que para poder decir de que un clima era tal, conforme a las variaciones que presenta, es un mínimo de 30 años, ¿sí? Han habido discusiones y se ha llegado a últimas instancias y definir
o decir que para definir un clima se tienen que tener por lo menos de 40 a 50 años, ¿sí? Entonces, hay variabilidad climática que nosotros podemos ver, pero ¿qué es variabilidad? Esos son otros temas que se trabajan como indistintos, lo que es variabilidad climática y lo que es cambio climático, pero tienen su diferencia, al igual que el clima y al igual que el tiempo climático, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de clima, es el estado medio de la atmósfera. Cuando hablamos de la atmósfera, estamos refiriéndonos al estado promedio de las variables climáticas, por ejemplo, precipitación, temperatura, eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, que es observado por un tiempo razonablemente largo, ¿sí? Anteriormente, como les digo, se decía que era 30 años por lo menos, ¿sí? Por lo tanto, ¿sí? El término de clima es un concepto abstracto. Trabajamos con valores medios para un lugar o una zona determinada. Y esos valores medios están relacionados con temperaturas, el brillo solar, la humedad del aire, la nubosidad, la velocidad de dirección del viento, presión atmosférica. Entonces trabajamos con valores medios, trabajamos con normales climáticas, se llaman, ¿sí? Que probablemente ustedes lo vean en el laboratorio, en las cuales pues es básicamente trabajar con valores medios. Y a partir de la diferencia que haya de esos valores medios, pues esas ya son las variaciones, ¿sí? En un clima. Entonces, todos estos factores climáticos que ustedes ven aquí, condensación, formación de nubes, etcétera, hacen lo que constituye un clima. Cuando tenemos sus valores medios vistos en, qué sé yo, en un periodo de 30, 40 años, ya podemos definir un clima. Y aquí está la definición más completa de clima. El estado de la atmósfera definido con base en valores medios de qué, de temperatura, brillo, etcétera, ¿verdad? Para un lugar o una zona determinada, observado por un periodo de tiempo razonablemente largo, por lo menos 30 años, ¿sí? Por lo menos, ¿sí? Si es menos de 30, pues no se define un clima con tal, ¿sí? Y luego el tiempo climático se entiende por el estado atmosférico característico de un lugar en un momento dado, ¿sí? El estado de la atmósfera en un instante y lugar dado cambia constantemente, a veces de forma muy errática, por lo que es impredecible. Por eso no puedo decirle yo que es clima, porque el clima es un valor promedio durante un tiempo largo. En cambio, el tiempo climático cambia, ¿sí? Yo no puedo decir, aquí tengo un clima frío porque hoy tenga temperaturas bajas. No, es el tiempo climático, porque es el estado en este momento, ¿sí? Eso sí quiero que quede bien claro porque eso es pregunta de examen, ¿verdad? Y luego, pues aquí está. ¿Qué creen ustedes que sea esta imagen? ¿Ejemplo de clima o ejemplo de tiempo climático? Tiempo climático. ¿Por qué? De clima. ¿Por qué de clima y por qué de tiempo climático? Yo diría que es de tiempo climático porque no todo el tiempo caen rayos. Y el que dijo de clima, ¿por qué es de clima? Es tiempo climático, sí, ya la razón la decía la jovencita, perdón, diga la jovencita, la señorita, pero no veo los nombres, ¿verdad? Entonces, ya lo decía ahí esta señorita, ¿verdad? Esta niña, perdón, esta niña, a algunos no les gusta que le diga esta niña, pero esta señorita ya lo decía, no todo el tiempo van a caer rayos, ¿sí? Es el estado de la atmósfera en ese momento, ¿sí? Y eso que vemos ahí, pues son meteoros, ¿verdad? Cualquier actividad, cualquier fenómeno que se dé en el espacio de la atmósfera. Y la atmósfera pues tiene diversidad de capas
y esas se dan a lo largo de la atmósfera, ¿verdad? Entonces es tiempo climático, ¿sí? ¿Cómo se define un macroclima o un clima a gran escala y el microclima? ¿Cómo podemos definir nosotros un macroclima a gran escala? ¿Sí? Y el microclima. Por ejemplo, un macroclima o ya es en este caso, ¿verdad? Un clima con el cual a través de medir lo que son las variables climáticas, yo puedo decir, este es un clima, qué sé yo, cálido, este es un clima, incluso algunos dicen es un clima seco, ¿sí? Va a depender bajo qué metodología esté trabajando. Como les mencionaba yo, Köppen dice que hay en este caso, ¿verdad? Clima frío, templado y cálido. Entonces, es así como se define, ¿verdad? A través, en este caso, de utilizar esos registros de las estaciones meteorológicas. Igual un microclima, ¿verdad? Un microclima yo lo defino también así. Un microclima es básicamente la diferencia es que se trabaja a nivel de área, es un espacio más pequeño, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no me están preguntando, pero si ustedes vienen a mi casa en la parte del primer nivel, ustedes tienen que andar con suéter, ¿sí? Porque hay un encajonamiento en la parte de abajo que no permite la entrada de los rayos solares. Entonces, se da ese encajonamiento del aire y regularmente siempre se mantiene frío. Uno anda con suéter y con gorra en la parte de abajo, pero mientras uno llega al segundo nivel, ahí pues ya hace calor, ¿verdad? Y a muchos les sucede así. Entonces, se convierten en variables que uno puede manejar. ¿Por qué? Porque si yo tengo, por ejemplo, plantas que sean de clima templado a frío, pues yo las puedo poner en la parte de abajo. Y a eso vamos, ¿verdad? Sobre poder manejar en este caso las variables climáticas. Y si yo tengo plantas que necesitan sol, porque regularmente en la parte de abajo no llega, pues yo la tengo en la parte de arriba, ¿sí? ¿Y cómo defino yo esos macros o micros climas? A través de estaciones climáticas, ¿sí? A través de estaciones climáticas puedo yo definir en este caso esos macroclimas. ¿Por qué? Porque ellas me permiten a mí tener esas mediciones de las variables climáticas. ¿Y cómo podía hacer yo para saber en este caso si es un clima frío, si es un clima templado? A través de medir. ¿Y cómo voy a medir? Pues si yo tengo estaciones meteorológicas cerca. Aunque ya vamos a ver que ahora tan avanzada que está la tecnología con relación a lo que es la medición de variables climáticas, que incluso en la casa yo tengo sin darme cuenta, ¿verdad? O tal vez muchos ya se dieron cuenta de que puedo medir algunas variables climáticas. Por ejemplo, puedo descargar algún programa, ¿verdad? Por ejemplo, está en nuestros teléfonos. Nosotros tenemos la medición de lo que es en este caso, ¿verdad? La temperatura, la humedad, me dice si va a haber viento, qué fase lunar estamos, etcétera. Entonces, es como que tuviéramos una pequeña estación en casa, ¿verdad? Si no, se pueden descargar aplicaciones. Por ejemplo, yo tengo una aplicación, ¿verdad? Que se llama el Altimeter, que es un altímetro que lógicamente va a medir la altitud en la cual estamos. Si alguien no conoce la altitud a la que está, pues puede descargar la aplicación, ¿verdad? 1470 metros estoy yo aquí. Me da la temperatura, me da la humedad, si hay nubes, me da la presión atmosférica. Entonces, es prácticamente como que uno tuviera una estación meteorológica en casa, ¿verdad? Entonces, eso que les quede a ustedes que les genere esa curiosidad, ¿verdad? Primero, ¿a qué altura estoy yo donde estoy recibiendo clases, donde yo vivo, ¿sí? ¿A qué temperatura estoy? Recuérdense que iban a venir 22 frentes fríos a partir de diciembre, a lo largo de enero, febrero, y qué temperatura tengo, ¿sí? Porque a eso vamos, ¿verdad? A aplicar los conocimientos que estamos aprendiendo, ¿sí?
Bueno, no sé si tienen alguna duda hasta lo que hemos visto aquí. Creo que ya me voy pasando, ¿verdad? Ustedes no se me vayan a ir todavía, voy a tomar asistencia. Pues no sé si tienen alguna duda. ¿Todo está claro? Bueno, las dudas, las preguntas las voy a hacer yo, entonces. Vamos a ver, ¿alguien escribió algo? No. ¿Alguien levantó su mano? No, tampoco. ¿Sí? Bueno, entonces si no hay dudas, pues por aquí nos vamos a quedar. Yo deseo que estén bien. En un rato les voy a colocar el link para que ustedes puedan subir los no participantes del grupo, ¿verdad? Y para que vean cuál va a ser los trabajos que van a realizar, ¿sí? Ingeniera, una pregunta con eso. ¿Todos lo tenemos que subir o solo una persona del grupo? No, uno lo sube, uno lo sube. Ujú, solamente uno. Así es. Muy Bueno, bien, gracias, ingeniera. Feliz. bueno, que tengan una bonita noche, se me cuidan, buen provecho, descansen, tengan un bonito fin de semana y nos vemos el lunes, primeramente Dios.